Bienvenidos amigos a un encuentro con la ciencia. Hoy día, 25 de noviembre del 2015, se cumple 100 años de la teoría de la relatividad general planteada por Albert Einstein. Antes, hace 110 años, se dio la teoría restringida de la relatividad. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Walter Estrada, ex decano de ciencia y recientemente elegido vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, doctor Estrada, usted es experimental, pero Albert Einstein es teórico. ¿Cómo un teórico pudo haber sacado tanta conclusión y llenarnos de ecuaciones complejas a partir de un famoso experimento de Michelson y Morley? Cuéntanos. Claro, Modesto, tú sabes que la teoría también se basa en evidencias experimentales y después va más allá y hace predicciones que luego hay que corroborarlo de manera experimental, ¿no? Entonces, a través de ese experimento que acabas de mencionar, justamente Einstein hizo sus postulados que dio origen a la teoría especial de la relatividad, en la cual decía que independientemente del emisor e independientemente del estado dinámico del observador, la velocidad se mantenía constante, la de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Eso era inamovible. Es interesante, ¿no? Porque cuenta la historia, una cosa que le intrigaba a Einstein, se preguntaba, ¿cómo sería que ahora que estoy en el tren, este tren llegara a la velocidad de la luz, ¿no? Si el tren alcanzara la velocidad de la luz, sí. ¿Cómo sería la situación, ¿no? Entonces era una cosa que él dice que siempre se preguntaba. Y también una cosa que a él le sorprendiera cómo funcionaba la brújula, ¿no? Entonces, yo creo que Einstein fue una de esas mentes iluminadas, extraordinarias, que dio pues un avance tremendo a la física, cambió nuestra concepción del mundo, que anteriormente la teníamos pues de una manera estática con las leyes de Newton. Einstein le dio una envergadura descomunal y trajo pues nuevas ideas, nuevos aportes, nuevos cuestionamientos, etcétera, ¿no? Revolucionó la física. Entonces hemos celebrado pues un acontecimiento de una de las más grandes mentes de la humanidad que ha tenido, ¿no? Con Albert Einstein. Pero todo empezó con este experimento de Michelson y Morley. ¿En qué consistió? Sí. Bueno, en esa época se discutía lo siguiente. Se sabe que las ondas, su velocidad de propagación depende de las características del medio más que de la fuente emisora, ¿no? Por ejemplo, las ondas sonoras, digamos. Por ejemplo, las ondas sonoras necesitan el aire, ¿no? Entonces se suponía que, de acuerdo a las características del aire, viajaban estas ondas sonoras, pero se asumía que la situación del aire, el estado dinámico del aire dependía, lo tomaba como referencia el vacío. Para la luz era parecido, decían, este es el vacío donde se propaga la luz, y Maxwell ya había demostrado teóricamente que dependía pues de dos constantes que eran epsilon 0, mu sub 0, era la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética, pero decían, pero entonces debe haber alguna otra sustancia, así como existe para el aire el vacío, debe haber otras, y le llamaron éter, que era el punto de referencia. El éter sería una especie de vacío. Una especie de vacío que servía de referencia para ese medio donde se estaba propagando la luz. Y entonces el objetivo de ese experimento era demostrar la existencia del éter, o sea, que iba a haber un estado de referencia absoluto para determinar el movimiento. Pero al final, en ese estado de movimiento donde mandaban la luz, una en la dirección de la velocidad de la Tierra, que coincidía con la dirección de la velocidad de la Tierra, y la otra en forma perpendicular, se esperaba encontrar diferencias. Diferentes velocidades. Diferentes velocidades. Porque el observador sería diferente. Ajá.
pero encontraron que era exactamente igual. Sorprendente, ¿no? Sorprendentemente, y al comienzo Michelson pensó que se había equivocado, ¿no? Pero resultó pues que no era una equivocación. Después ese experimento se repitió en varios laboratorios y comprobaron que la velocidad de la luz no dependía del... ¿Y eso le valió el premio Nobel a uno de ellos? Le valió a Michelson, pues le valió el premio Nobel por haber medido de esa manera la velocidad de luz con esa alta precisión, ¿no? Entonces, en base a eso fue que Einstein elabora su teoría de la relatividad especial, ¿no? Y saca pues resultados, o sea, ese hecho de que la luz se mantenga constante independientemente de la fuente que la emita, hizo pues de que cambiaran las reglas de la física si es que los objetos empiezan a moverse a velocidades cercanas a la velocidad de luz. Pero lo curioso, tú sabes, Walter, que yo he hecho una tesis sobre la relatividad. Claro, tú eres uno de los especialistas en relatividad. Entonces, pues. Lo curioso es que cuando uno analiza, pues Albert Einstein no le importó el conocimiento adquirido y se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo tienen que hacer las ecuaciones de transformación de un observador a otro de tal manera que cuando se trate de la luz salga exactamente la misma velocidad? Eso. Y salió, pues, es una solución de ecuación de segundo grado. Claro. Sí. ¿Y qué resulta? Que al poner esas ecuaciones de transformación en las que la velocidad de la luz era la misma para ambos observadores, todas las otras magnitudes cambiaron. O sea que al fijar la luz todo el resto cambió. Sí. La distancia no era la misma, el tiempo ya no era la misma, la masa tampoco, qué sé yo. Claro. Impresionante, ¿no? O sea que... Es impresionante, porque él decía, si ahorita este tren se mueve a la velocidad de la luz, mi reloj se detiene. Ya no transcurre el tiempo, ¿no? Entonces, claro, él borró todos los prejuicios, ¿no? Claro. Él se basó en un hecho experimental que lo mantenía constante. Entonces dijo, ¿cómo? En cierta manera tenía que ser un pésimo físico para hacer las ecuaciones. Y él solía decir que más fácil es que los niños de 13 años, 12 años entiendan esto que los físicos consumados. Claro, porque los niños no están con prejuicios, ¿no? Ellos libremente, pues es muy importante, y a ti te felicito, ¿no? Que introduzcas estos conceptos científicos desde muy pequeños, ¿no? Ellos son irreverentes y eso es lo que se necesita en la ciencia, ¿no? Para desarrollar la ciencia. Entonces, y creo que pues el caso de Einstein es un caso. Y Einstein, si tú lees la historia de Einstein, él no era un alumno destacado no, justamente, en el precisamente estudio formal. En eso él señala, ¿no? Que mientras más te introduce la estructura de las ciencias ya establecidas, más difícil será ponerte como un revolucionario. Claro, claro, porque ya te llenas de prejuicios. Claro, mientras más sabes, más prejuicios. Sí. Y bueno, y esta teoría, pues, que de la relatividad general señala que también la luz ya no viaja en línea recta, ¿no? Claro. Hace curvas. Cuéntanos sobre ese tema. Claro, o sea, él pues, porque había un dilema sobre esta llamada fuerza gravitatoria, ¿no? Ya en la época de Newton es el primero pues que dice, bueno, los objetos caen, tiene una fuerza similar a la que le hace el Sol a la Tierra, por la cual la Tierra gira alrededor del Sol. Y entonces dio su famosa fórmula de la gravitación universal, a la cual estaban sometidos todos los cuerpos. Pero cuando a un cuerpo, sabemos nosotros, le pones una fuerza, entonces hay una resistencia al cuerpo, se llama inercia, y a eso también le llamas masa. Y a Newton le intrigaba cómo ese valor de la masa que tú obtienes empujando al cuerpo y midiendo la aceleración que le llamó masa inercial, coincide exactamente con la otra masa que se requiere para que dos cuerpos se atraigan, ¿no? Entonces ese era un dilema para Newton. Y el otro tema es que cuando tú caes en un ascensor, ajá, claro, pones una balanza bajo tus pies y cae el ascensor y tú ves que pesa cero. Si es que sí, si es si que baja, cae, si sí, cae. claro. Sí. Si cae, y si pesa sube, cero. pesas más. Sí, claro. Entonces, él, por eso se le llamó relatividad general, porque generalizó las reglas a, ¿no?, las aceleraciones. A las aceleraciones, ¿no? Mientras en la especial eran los sistemas de referencia que se movían a velocidad constante unos respecto a otros. En la general, entonces él dijo, los sistemas
de referencia acelerados no se pueden distinguir con las fuerzas gravitatorias. Entonces él dijo, esencialmente la fuerza gravitatoria no existe. Lo que se deforma es el campo. Es el espacio-tiempo. Eso es lo que se deforma y los cuerpos tratan de seguir ese espacio-tiempo deformado. La geodésica es la geodésica, es el camino más corto, ¿no? En ese espacio-tiempo curvado, que no es una recta. Y esa predicción que él hizo se verificó porque efectivamente hicieron después un experimento los astrónomos donde la luz se desviaba cuando pasó cerca al Sol. Después de largos experimentos. Ese fue el famoso experimento que verificó la predicción de Einstein. En un eclipse. En un eclipse de una estrella que mandó el rayo de luz y se vio que eso se curvó, ¿no? Y entonces eso validó totalmente las predicciones que dijo Einstein sobre Cuentan que su esposa fue a decirle, Albert, tus teorías se han comprobado, y él no se sorprendió. Claro. Bueno, claro. Doctor Walter Estrada, amigo, ha sido un gusto conversar contigo, pero para mí obviamente es un gran placer esto de la relatividad. Fue mi tesis de maestría y las ecuaciones que planteaba ella son complejas, un montón de cosas. Claro. Y las mías también pueden verlo en mi tesis de maestría en la Facultad de Ciencias, está en la biblioteca. Hasta el título de mi tesis, a veces tengo problemas en recordarme. Análisis cronométricamente invariante de la teoría unitaria del campo no simétrico. Ya eso suena más que a chino. Sí. Y bueno, amigos, la relatividad pues es una cosa magnífica, también se aplica ahora en la GPS, si no hacen las correcciones de la gravedad y la relatividad, obviamente no funcionan bien. Claro. Y por supuesto en las partículas elementales se ve que la vida de ellos depende de su velocidad, no todas viven la misma cantidad de tiempo, depende de cómo se mueven, en fin, extraordinario. Y ahora usted va a estar de vicerrector de investigación, supongo que va a impulsar esas curiosidades también, ¿no? Por supuesto, hay que impulsar las ciencias básicas así como las ciencias aplicadas, ¿no? Esta es una universidad de ingeniería, tenemos que desarrollar ambos campos. Uno, el conocimiento. Porque a veces se pelean, ¿no? A veces pelean, dicen que... Los ingenieros y los científicos en la uni siempre han estado, ¿para qué sirves tú y tú para qué? Sí. Yo creo que hay que desarrollar ambas, ¿no? Hay que desarrollar ambas, es necesario. Uno, porque la curiosidad, el placer de hacer ciencia, no es una cosa utilitaria, sino que hay que aportar al conocimiento. Y la otra, porque también requiere la sociedad que apliquemos la ciencia para solucionar problemas de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ambas cosas, pero uno nunca sabe un resultado científico cuándo será útil, ¿no? Porque si solamente nos fijamos en la innovación, en la aplicación, hasta ahora estaríamos tratando de mejorar las velas, como dicen. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, doctor Walter Estrada, vicerrector de investigación electo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Regresamos.